Las intenciones de esta Santa Misa son en acción de gracias por los 3 años de María Anayansi Hernández Mojica y por el cumpleaños de Ana Lourdes Arochi Portilla, por el eterno descanso de Javier Sánchez Fernández, Luigi Jeremías Zanón, Mónica Vidales Betancur, Lourdes Guadillamar, Rafael Ortiz Pérez, Yolanda Figueroa Pérez, Hortensia Benítez Gaona, Enrique González Isunza, Efrén Gutiérrez Arellano, Jesús Bustamante, Luis Carlos Pintado Villafaña, en su primer aniversario luctuoso, Socorro González Pleites, Pilar Hernández Fernández, Antonio Sánchez Romo, al primer año, 2 meses de su fallecimiento, Antonio Tinoco Gutiérrez, era su cumpleaños, Luz del Carmen Delfín de Galindo, en su 19 aniversario luctuoso, Pilar Lara de Martínez, Ricardo Legorreta, los 9 años de fallecido, y María de Jesús, en su 14 aniversario. Por la salud del Papa Francisco, de Monseñor Samuel Marín Suárez, por el presbítero Víctor Manuel Velasco, Fernando Tremaritrueva, María de Lourdes Herrera Mena, Ana Lucía, Armando Tinoco Carrasco, Betty, Laura Trejo, Vicente, María Eugenia, Cristina, Isabel Torres Oreza, Ceci Gerber, Ofe Sierra, Aurora Paulina, Carlos Ocampo, Alejandro Sánchez, Celia Rosales, Romelia Rodríguez Ocampo, Héctor Raúl García González, Alma Elizabeth Silva de la Garza, Sara Trujillo, Reina, Virginia Nicolasa Velázquez y Velázquez, Ángela Catalina Reyes Castro, Mercedes Adalid Moreno, María de Jesús Castro, Eric Flores García, Carmelita Reyes Obando, Natalia Tapia Rivera, Aarón Villegas López, Belén Olazábal, Rosa María Vendrell Olivella, Demetrio Orozco, el niño Miquel, María Fernanda Peláez Robles, Manuel Antón Selvach, Héctor Arbizu Santiago Espinosa Castillo, Jesús Olivos Morales, Nimbre de Garduño, Señora Carmen, Fernando Velázquez, Nancy Jacqueline Osorio Marín, Sara García Romero, Rosa Isabel Flores Soria, Lilia Ramales, la niña Laila Torres Ordóñez, Idi Rosales, Cristian Lechuga García, Yolanda Pérez García, Juan Romero Hernández y Rubén Martínez, por las ánimas del purgatorio, por todos los enfermos de cáncer, por la paz en el mundo, por los matrimonios en crisis y por todos los jóvenes, por las necesidades de las familias Trigo Rodríguez, Alicedo Gerber, Velasco Guadarrama, Reynoso Muñoz, Herrera Mena, Escoto Morales, Mondragón González, Crespo Peña, Lizola Crespo, Juárez Rosel, Guadarrama Sánchez, Alfaro Gallardo, Navarrete Tinajero, Muñiz Vega, García Acevedo, Orduña Villegas, Ochoa Pajés, Sánchez Hernández, Rosales Ruiz, Palencia Solís, Olazábal Aguilar, Rodea Montaño, Escoto Morales, Salceda Toledo, María García, Rosales Ortiz, Arispe Guevara, Carvajal Benítez, Herrera Carvajal, por las necesidades de Isabel Salgado, Ana Sofía, Gerardo Lechuga, Gustavo Salvador, Ana Karen, Elin Mariana, Alonso, Alan, Marisol Ibarra, Angélica Adriano Osorio Muciño, Víctor y Beatriz Herrera, Gabriela Araceli Rosales Galván, Marcela, María Esteves, Natalia, Leopoldo Guadarrama Solís, Magdalena Copado.
Van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, por ti suspira el Señor. Del Señor Dios de los cielos tiene sed mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. El segundo domingo de Pascua fue instituido como el Domingo de la Divina Misericordia. En este día, con la intención de orar por las necesidades de la Iglesia y del romano pontífice, podemos ofrecer esta Santa Misa para alcanzar la indulgencia de nuestros pecados. Abramos con alegría nuestro corazón a la misericordia de Dios, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra, a los hombres que aman. Señor, te alabamos. Señor, te gracias por tu gloria. Que reina en el cielo y en la tierra, a los hombres que aman. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros.
Dios de misericordia, que reanimas la fe de este pueblo amigo sagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la experiencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por Cristo nuestro Señor. Los creyentes vivían unidos y todos tenían en común. Eran santos en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Los que eran según la necesidad, y alguien se reunían en el templo, y en las casas partían el pan, alegrías y espíritus. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto.
Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tomémonos un minuto en silencio para interiorizar la palabra de Dios. Quiero recuperar lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos presenta la primera iglesia en una triple vertiente: la enseñanza, la celebración del culto y la expresión de la caridad. Si nosotros quitáramos algunas de esas dimensiones, la Iglesia no cumpliría con la misión que Cristo le encomendó aquí en la tierra. Y por eso, de una forma tradicional, decimos que la Iglesia tiene una misión profética, que es enseñar, una misión litúrgica, que es celebrar la fe, y una misión también de responsabilidad social, que es transformar al mundo mediante su servicio, mediante el compromiso de la caridad. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice a la letra que todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ahí está ya esa primera dimensión. Después añade las oraciones, pero llama mucho la atención lo que viene a continuación. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la fe no solamente estaba en su cabeza como un conjunto de verdades o dogmas. De la cabeza bajaba al corazón y del corazón bajaba también a los bolsillos. Era una fe que se convertía en un compromiso también de responsabilidad sobre otros seres humanos. Porque de alguna forma el tema de la desigualdad entre las personas es un problema estructural en todos los pueblos. Yo creo que se puede decir que es hasta como un síntoma sociológico el que exista una marcada desigualdad de oportunidades, de bienes, de servicios, de bienestar entre unos y otros. Por lo que podemos entender que nuestra fe está llamada también a convertirse en una fe operativa.
una fe que acorte un poquito esas brechas, una fe que se traduce también en una búsqueda de un bienestar más colectivo, una fe que también nos lleva al encuentro del hermano y una fe que, como dice el apóstol Santiago, se exprese en las obras concretas que nosotros realizamos todos los días, no una fe intelectual, ni tampoco solamente una fe cultural. Es una fe también que tiene que incidir necesariamente en la manera como los católicos o los cristianos estamos viviendo. Y por eso, como les he dicho al principio, encontramos la enseñanza, el culto y una responsabilidad social. Es decir, Dios nuestro Señor nos pide también, como esta comunidad cristiana, que nosotros caminemos en el compartir de bienes, no porque tengamos la culpa de que otros no tengan o sean pobres, pero sí tendríamos que preguntarnos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer desde mi fe cristiana para contribuir al mejoramiento de la sociedad y de las condiciones de vida de la patria donde vivo, de la comunidad donde me desarrollo? Y yo creo que ahí es donde apunta nuestra vida cristiana. Las empresas que se encargan de medir los indicadores de desigualdad social señalan que México está entre ese 25% de países más desiguales del planeta. Es decir, tenemos algunas personas o familias que tienen prácticamente todas las oportunidades del mundo y otras que están en el sentido diametralmente opuesto, ¿no? Entonces no se trata de pensar de quién es culpa lo que se vive, sino más bien si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha dado, de qué manera podemos corresponderle a Dios de lo mucho que Él nos da y qué podemos hacer nosotros por el prójimo. Quiero compartirles un testimonio a través de la pastoral social de la parroquia. Hemos estado contribuyendo con la pastoral carcelaria de la diócesis. En la arquidiócesis hay 6 prisiones y una población carcelaria de unos 7,000 internos. Solo para que tengan un panorama, en Almoloya de Juárez, hace unos 18 años, había una población carcelaria de 800 presos. Hoy son casi 5,000. Y en la sección de mujeres había solamente 30. Hoy son casi 500. Y en condiciones de mucha desatención. Entonces, al comenzar a tocar esta realidad, nos dimos cuenta que podíamos contribuir, al menos a hacer un poco más ligera su cruz, pero encontramos situaciones muy crudas. De estos 7,000 presos, 452 están en absoluto abandono. Nadie los visita, nadie los provee, nadie se preocupa por ellos, ¿no? Y en el área de mujeres, volviendo a la estatal, llama la atención que encuentra uno mujeres que tienen un zapato de uno y un zapato de otro, o un tenis y un zapato, ¿no? O sea, son expresiones de que hay una extrema pobreza. Y uno a veces cuando ve esas escenas piensa uno en cómo tiene todo su zapatero en la casa, ¿no? Digo, no porque uno se sienta culpable de tener, pero más bien uno dice, bueno, si yo comparto un par de zapatos no me voy a quedar pobre. Pero cómo hay seres humanos que ni siquiera algo tan básico como el calzado pueden satisfacer. Y entonces empezamos esa labor conjunta con el sacerdote que está encargado para tratar de proveer eventualmente
cepillos dentales, pastas, toallas femeninas, cobijas. Hay 6 bebés viviendo ahí y una mujer embarazada. Entonces también proveerles algo que les haga más llevadera su vida. Y yo creo que hacia allá nos tiene que conducir el Evangelio. Si una persona al morir deja toda una fortuna almacenada, pues tuvo un grave error de cálculo, porque guardó y acumuló más de lo que necesitaba, mucho más de lo que necesitaba para vivir. Imagínense ustedes que nos llegue a tocar y que muramos, la gente va a decir, ahí está la tumba del más rico del panteón. Pues sí, y a lo mejor estamos hasta en una urna de oro, ¿no? Por eso yo creo que la primera lectura es un llamado al bien común, a la solidaridad, a la cooperación, a la ayuda mutua, al compartir de bienes, que está expresado en la doctrina social de la Iglesia. La fe no puede ser creíble si esa fe no se concreta en acciones y en obras muy precisas que nos hacen ver al otro como nuestro prójimo. Por eso es que termina la lectura diciendo, el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse, porque esta fe hacía creíble la enseñanza del Evangelio. Que Dios en este camino de la Pascua nos conceda que una expresión de su misericordia, de la divina misericordia que hoy celebramos, sea también la caridad que tengamos hacia nuestros hermanos. De pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Hagan oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo en nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre de Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Cristina Ortiz, María de Jesús, Ricardo Legorreta, los 9 años de su partida, Pilar Lara de Martínez,
Luz del Carmen Delfín de Galindo en su 19º aniversario luctuoso. Antonio Tinoco Gutiérrez, que hoy celebraba su cumpleaños. Antonio Sánchez Romo, a 1 año y 2 meses de su partida. Pilar Enaine Fernández, Socorro González Pleites. Luis Carlos Pintado Villafaña en su 1er aniversario luctuoso. Jesús Bustamante, Efrén Gutiérrez Arellano, Enrique González Isunza, Simón Espinosa Castillo, Hortensia Benítez Gaona, Yolanda Figueroa Pérez, Rafael Ortiz Pérez, Lourdes Guachimar, Mónica Vidales Betancur, Luigi Jeremías Zanón y Javier Sánchez Fernández. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por Ana Lourdes Arochi Portilla y Ramón Vázquez, que cumplen años, por los 3 años de vida de María Anayatzi Hernández Mojica. Te encomendamos también a todos los enfermos y a quienes sufren a causa de la guerra, a nuestros hermanos migrantes, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos en Cristo un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
ten piedad. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñado, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrado. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. ¿Cantamos? Una espiga dorada por el sol.
Si tú moras en mí, ¿qué podré yo temer? Si tú estás junto a mí. Ha venido el Señor a traernos la paz. Nuestras almas, Señor, ya de ti vivirán, y por siempre jamás no te abandonarán. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vayamos en paz, aleluya, aleluya. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues siendo de ti amparada mi alma adoración. Dulce Madre, no te alejes de mi estado de ti no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,